Muy buenas a todos, mi nombre es José Carlos Villatoro Soto del Instituto Tecnológico de Tapachula. En esta ocasión vamos a hablar sobre la unidad 5, que es acerca de los puertos y buses de comunicación para microcontroladores de la materia de sistemas programables. El objetivo es analizar y comprender los subtemas de esta unidad para obtener más conocimiento acerca de los puertos y buses de los microcontroladores. Este sería el índice que como se puede ver, hablaremos de los puertos, de los tipos, programación de puertos, aplicaciones de puertos, estándares de buses, manejo de buses, aplicaciones de buses y su comunicación. Bien, como introducción, un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. En esta presentación se abordarán los subtemas de la unidad 5 acerca de los puertos y buses de comunicación para microcontroladores, donde veremos su programación, las aplicaciones, estándares, manejo, etc. Los puertos y buses de comunicación para microcontroladores. Los puertos de entrada y salida. En las aplicaciones de control y comunicaciones en las que se utilizan los microcontroladores se deben de ejecutar gran cantidad de tareas de entrada y salida, por lo cual es necesario que se disponga de un gran número de terminales dedicados a estos. Su comunicación. Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con otros dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de sistema, buses de redes, y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y protocolos, fueron creados los puertos de comunicación. Eh, Pasamos al 5.1, que es los tipos de puertos. Hablaremos sobre el puerto paralelo, el UART o USART, transmisor y receptor síncrono, asíncrono universal, y el USB, que es el Universal Serial Bus. Estos microcontroladores tienen implementado el hardware para el control del protocolo USB, en el cual se dio mucha importancia a la velocidad de procesamiento de estos PIC. El puerto paralelo. Este está conformado por un conjunto de líneas entrada y salida, los cuales conforman una puerta paralela, esclava para poder conectarse con los buses de otros dispositivos, microcontroladores y o microprocesadores. En este tipo de comunicación los datos se transmiten byte por byte en el bus conformado, en contraposición al puerto serie, que se envía los datos bit a bit por el mismo hilo. El USB Universal Serial Bus es un moderno protocolo de comunicación para el cual el microchip tiene soporte con una serie de PICs USB. Estos microcontroladores tienen implementado el hardware para el control del protocolo USB, en el cual se dio mucha importancia a la velocidad de procesamiento de estos PICs. El UART o USART, el transmisor y receptor asíncrono universal, estos se diseñaron para convertir las señales que maneja el microcontrolador compatibles con el protocolo RS-232 y transmitirlas al exterior. La USART del PIC puede ser configurada para operar en tres modos, los cuales son el modo síncrono, full duplex, transmisión y recepción simultáneas, el modo síncrono maestro, que es el half duplex, y el modo síncrono esclavo, half duplex. El módulo asíncrono de la USART consta de 4 módulos fundamentales. El primero, que es el circuito de muestreo, el segundo, que es el generador de frecuencia de transmisión, el baud rate, y el transmisor asíncrono y el receptor asíncrono. Pasamos a la programación de puertos, que son la programación de puerto serial y la programación de puerto paralelo. EMPLAB de microchip se integra de forma automática al instalar el compilador PCW en versiones anteriores, ejecutando el comando cscs más setup. Bien, la operación de lectura en los puertos del microcontrolador 8051. La operación de lectura de adquisición de datos no representa ningún tipo de problema, solamente se deberá cambiar el orden de los operandos en la instrucción respecto a la de la escritura.
Eh, Bien, para la operación de lectura, el formato de la instrucción más habitual es el siguiente. Como podemos ver, sería este. Los estándares de buses. PC-104 se lanzó en 1992, acercando la tecnología PC a las aplicaciones de control industrial. El estándar PC-104 usa el bus ISA como un bus portador en el sistema, sobre el que las unidades se interconectan, semejante al estándar plugin o las tarjetas de expansión de la época. En 1994 el estándar se amplió para incluir el bus PCI y se especificó el PC-104 Plus como el estándar. El estándar PC-104 Plus, eh, tanto el bus ISA como el bus PCI se declaran como buses portadores en el sistema y, por lo tanto, disponibles para la expansión del sistema. Ambos sistemas de conectores ocupan alrededor del 30% del área de la tarjeta. Bien, pasamos al manejo del bus. Eh, Empezamos con la selección del bus, con el objetivo de solucionar los problemas antes mencionados y de poder reusar nuestros diseños, así como también usar diseños relacionados por otros grupos. Adoptamos el estándar de interconexión Wishbone. La arquitectura Wishbone es análoga al bus de un microprocesador. Pasamos al bus de expansión. En una primera aproximación creamos un bus de expansión específicamente creado para el microcontrolador. Esto tiene importantes desventajas. Entre ellas, vamos a ver las siguientes dos, que es para conectar periféricos creados por otros grupos de trabajo, es necesario adaptarlos a la señalización del bus en cuestión. Y los periféricos diseñados para ese bus no servían para ser usados en otros diseños de buses de otro tamaño. Por ejemplo, no servían para un bus de 16 o 32 bits sin ser adaptados. Pasamos al bus de direcciones. Este es un bus unidireccional debido a que la información fluye en una sola dirección, de la PC a la memoria o a los elementos de entrada y salida. Los bus de datos. Este es un bus bidireccional, pues los datos pueden fluir hacia o después de la CPU. Pasamos al bus de control. Este conjunto de señales se usa para sincronizar las actividades y transacciones con los periféricos del sistema. Algunas de estas señales, como RW, son señales que la CPU envía para indicar el tipo de operación que se espera en ese momento. Y para finalizar, veremos la comunicación. Un conversor ADC puede convertir un voltaje en un número binario digital. Los conversores AD son utilizados en cualquier lugar donde sea necesario procesar una señal, almacenarla o transportarla en forma digital. Bien, ahora a continuación vamos a ver un ejemplo. Un ADC que codifica una señal análoga de 256 valores discretos de 0 a 255 tiene una resolución de 8 bits, ya que 2 a la 8 es igual a 256. La resolución también puede ser definida en términos eléctricos y expresada en volts. La resolución de un ADC es igual al mayor voltaje que se pueda medir dividido por el número de valores discretos. Por ejemplo, para un rango de medida entre 0 y 10 volts. La resolución del ADC es igual a 12 bits. 12 bits 2 bits a la 12 es igual a 4096 niveles de cuantización resolución del ADC en volts. 10 menos 0 entre 4096 es igual a 0.00244 volts, que es igual a 2.44 milivoltios. Bien, ahora como conclusión, los puertos en los microcontroladores brindan las funciones relativas que tienen que ver con la entrada que reciben estos dispositivos y a la salida que otorgan. Mediante estos, el microcontrolador se dota de una forma de comunicarse. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver.